Bueno, pues estamos ante uno de los momentos más ilusionantes seguramente de la temporada, porque, bueno, si la semana pasada hablábamos de la importancia, ¿no?, que tiene el Tour de Flandes, al final esto es verdad que va un poco en cuestión de gustos, ¿no? Aquí el que habla confiesa que esta es su prueba favorita del año, por ejemplo, pero yo entiendo que hay gente a la que la París-Roubaix le parece un poco llegar al límite, ¿no?, de lo permitido en el ciclismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es innegable que lo que tenemos en la París-Roubaix es puro espectáculo, independientemente de quién esté y independientemente muchas veces hasta de la meteorología, que también esto es un poco otro factor que lleva al límite a los ciclistas. Bueno, tenemos este domingo una nueva edición de la París-Roubaix, 259,2 kilómetros los que tenemos por delante en este domingo, entre Compiègne y Roubaix. 55 kilómetros van a ser de adoquines, repartidos en un total de 30 tramos, con esos míticos tramos de Arenberg, de Mont-Saint-Pével, del Carrefour del Arbre, que son los tramos 5 estrellas, ¿verdad?, los más complicados de la carrera y los que van a poner más a prueba a los ciclistas. Un poco analizamos el recorrido, como hacemos, y ahora nos metemos en materia de la pelea que tenemos otra vez por delante. Pero la salida se va a dar en torno a las 10 de la mañana en Compiègne, una localidad al norte de París, y vamos a ir un poquito más al norte de Francia todavía, hasta llegar en ese final emblemático del velódromo de Roubaix, ¿no? Decimos que hay 30 tramos adoquinados y hay dos nuevos sectores adoquinados, por cierto, que son un poco la novedad en este año, en un recorrido que, bueno, pues tiene sus puntos emblemáticos e innegociables, ¿no? Pero este año tenemos dos tramos nuevos que van a hacer un poquito más dura la aproximación a Arenberg, ¿no? Son tramos que están al inicio de la carrera, son tramos que es verdad que no son demasiado duros, pero bueno, son tramos que van a añadir un poco de dificultad a la carrera. Uno es el tramo de Acteges de 1,3 kilómetros, 2 estrellas de dificultad, y otro es el tramo de Famax, que son 1,2 kilómetros y es un tramo de 3 estrellas. Este es un poquito más difícil. Todavía habrá otros 3 tramos más de adoquines antes de llegar a Arenberg, pero bueno, son una dificultad añadida, ¿no?, para los corredores en esta edición. Una edición que el año pasado, recordáis que la París-Roubaix tuvo esa polémica de esa chicane que se instaló con la entrada a Arenberg para reducir la velocidad a la que entraban los ciclistas. Aquello fue fallido, fue un poco ridículo, se mirara por donde se mirara, ¿verdad? Y este año ya no hay chicane, lo que sí que hay es un desvío que han hecho, que es algo similar, pero no tan exagerado, ¿no? Entonces los corredores se van a encontrar con curvas que van a obligarles a reducir la velocidad, pero también será un poco lo mismo, ¿no? Todo el mundo va a querer entrar ahí en cabeza, todo el mundo se va a pelotonar en esas curvas y va a haber mucho peligro también igualmente, ¿no? Así que, bueno, pues no hay chicane, pero sí que hay una especie de desvío que reducirá un poquito la velocidad de entrada a Arenberg. La carrera pues tiene casi 100 kilómetros sencillos, vamos a decirlo así, ¿verdad?, hasta que llegue el primer tramo de pavé, y ahí ya empezará el juego de verdad y empezaremos a ver la habilidad de cada uno sobre la bicicleta. En total 30 tramos adoquinados, hay 3 de 5 estrellas, los 3 que ya hemos mencionado y que son míticos e emblemáticos. Hay otros 6 de 4 estrellas de dificultad. Hay 15 tramos que tienen 3 estrellas, que han sido catalogados con dificultad media, ¿verdad? Hay otros 4 tramos de 2 estrellas y hay otros 2 tramos más de 1 estrella de dificultad, incluyendo, bueno, ese último simbólico, ¿no?, que está ya a las puertas del velódromo de Roubaix. Así que este es un poco el tapete, este es el terreno de juego que tenemos para este domingo en esta nueva edición de la París-Roubaix. ¿Y cómo se presenta esto? Bueno, pues se vuelve a presentar como un duelo entre dos bestias, otro duelo más, otro cara a cara entre Mathieu van der Poel y entre Tadej Pogačar, otro cara a cara entre dos auténticas bestias del ciclismo, entre dos campeones del mundo que se miran a los ojos una vez más. Y yo creo que esto le está haciendo mucho bien al ciclismo, este enfrentamiento que va más allá del Vingegaard-Pogačar, que normalmente asignamos o ponemos al Tour de Francia, ¿no? Y que era la gran rivalidad que tenía el ciclismo en estos últimos años.
Pero ha surgido esta entre Van der Poel y Pogačar, sobre todo con mucha fuerza esta temporada, en los monumentos, y la verdad es que está siendo una auténtica locura. Y yo creo que, como digo, está haciendo mucho bien al ciclismo, porque este estreno de Pogačar en Roubaix y este duelo contra Mathieu Van der Poel está trascendiendo un poco las fronteras del ciclismo, ¿no? De los seguidores habituales que aquí estamos día a día, ¿no? Y está saltando un poco al debate deportivo en general, ¿no? Y se está haciendo un hueco entre la conversación deportiva, ¿no? Al final esto es cultura deportiva y es seguramente uno de los acontecimientos deportivos que vayamos a tener en este 2025, ¿no? Y creo que como tal se está vendiendo un poco y dando a mostrar al exterior, más allá de que esto sea café para cafeteros, ¿no? Pues creo que esto está ayudando a derribar un poco barreras y que le hace mucho bien al ciclismo y hasta prueba, ¿no? Tenemos el duelo, por lo tanto, entre Van der Poel y Tadej Pogačar para desigualar un poco el empate que tienen en esta temporada, ¿no? Porque se han visto las caras en dos ocasiones, en dos monumentos. Una para Van der Poel, otra para Tadej Pogačar. Uno ganó en Milán-San Remo y otro ganó hace nada en el Tour de Flandes, ¿no? En cuanto a monumentos, ahora está Tadej Pogačar por delante, 8-7. Se dice pronto, esto es increíble. Pero volvemos a un lugar que se supone que es un poquito más terreno, bastante más, dicen la mayoría, ¿verdad? Para Mathieu Van der Poel. Bueno, y tenemos una nueva oportunidad, como pasaba en Flandes, que Van der Poel podía hacer historia en Flandes con su cuarto título, convertirse en el ciclista más laureado de la carrera, ¿verdad? Pues aquí busca el tercero seguido. Las dos últimas Roubaix han sido para él, algo que, por cierto, no hace nadie. En el caso de que gane el tercer título este año, es algo que no hace nadie desde que lo hizo Francesco Moser, el italiano, entre 1978 y 1980. Ganó la Roubaix del 78, del 79 y del 80, y desde entonces nadie ha conseguido 3 Roubaix consecutivas. Y es normal, porque si ya ganar una es complicado, imaginaos lo que es ganar 3 seguidas. Bueno, pues Van der Poel está a las puertas, tiene 2 consecutivas, tiene la de 23, la del año pasado, la del 24, y podría hacer historia con la de 2025. Si consigue este tercer título, igualaría gente como Musiu, como Cancellara, como Van Looy, como Resbury, como Lapisse, como por supuesto Francesco Moser. Así que vuelve a estar a las puertas de entrar a lo grande en la historia. Y esto no sé si le volverá a pesar, como quizás le pesó un poquito en Flandes, pero desde luego que tiene al alcance de su mano seguir batiendo registros y hacer auténtica historia en las mejores carreras del mundo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Pues que se le va a poner un nuevo inquilino por delante, un nuevo rival por delante. No nuevo de que no se haya visto las caras con él, ¿no? Sino nuevo en el sentido de que se estrena en este terreno, como está de Pogačar, ¿no? Escuché a Machín ayer decir que bueno, que Pogačar va con la humildad propia, que de hecho tan humilde fue que, bueno, que él preguntó hace unos meses si tendría hueco en el equipo de Roubaix, ¿no? Bueno, pues suena casi a risa y anécdota, como no va a tener Tadej Pogačar un hueco en el equipo de cualquier carrera del mundo, ¿no? Pero bueno, que lo planteó así, en plan, oye, yo tendría un hueco aquí, yo podría correr la París-Roubaix con el resto de mis compañeros, ¿no? Pues obviamente que tiene este hueco, y es la primera vez que vamos a ver a Tadej Pogačar en esta carrera. No la primera vez que le vayamos a ver en estos adoquines, pero sí la primera vez que le vayamos a ver en la carrera. Puntos fuertes de uno y de otro. Puntos fuertes de Tadej Pogačar, puntos fuertes de Mathieu Van der Poel, y débiles también, ¿no? Bueno, pues creo que el favoritismo, como es lógico, efectivamente se tiene que centrar o caer un poco del lado de Mathieu Van der Poel, porque está un poco más en su terreno, pero yo tampoco creo que esto vaya a ser tan desigualado como, bueno, algunos lo pintan, ¿no? Puntos fuertes de Tadej Pogačar, que es el que en teoría va un poco por detrás, ¿no? Bueno, pues que viene de ganar en el mano a mano, en el cara a cara, ¿no? A Mathieu Van der Poel, y de forma brillante en Flandes, ¿no? De dejarle clavado en uno de esos muros de adoquines también. Y ganó bien, y ganó con contundencia, ¿no? Tadej siempre es favorito en todo, no tanto aquí seguramente, pero siempre es favorito a conseguir cualquier título en cualquier carrera, es favorito a ganar cualquier cosa, y la ilusión que tiene además, que él tiene por esta carrera, creo que va a jugar también un papel muy importante
a la hora de ver el rendimiento que pueda ofrecer. Es valiente Tadej Pogačar, y eso tiene mucho que ver que pruebe y que se quiera lanzar aquí a los adoquines. Él es valiente, él no se va a arrugar por llegar a un terreno tan complicado y que le puede costar caro durante la temporada, pero él es valiente. Yo creo que él no se va a arrugar. Ahora bien, puntos débiles, pues también los tiene, obviamente. Aunque decimos que es valiente, seguramente en algún momento puedan hacer el miedo a sufrir una caída que le pueda condicionar el Tour. Algo que seguro que desde el equipo, bueno, le han intentado inculcar en cierto modo. Y sobre todo teniendo un poco el recuerdo de la Lieja de 2023, ¿no? Que luego tan caro le costó en el Tour de Francia de aquel año. Hay una estadística también que echa un poco para atrás a Tadej Pogačar, es que hace 25 años, un cuarto de siglo, que una Colnago no gana una París-Roubaix, una bicicleta Colnago no consigue ganar una París-Roubaix. Bueno, es que más anécdota que otra cosa, pero bueno, también es un dato a tener en cuenta. Y por supuesto, pues que en teoría no es su terreno, ¿no? Es un poco más terreno de Mathieu Van Der Poel y no es su terreno, ya no solo por los adoquines, sino sobre todo porque es más bien un terreno plano y que la dureza viene de la superficie y no tanto de la pendiente que pueda tener el trazado, ¿no? Como sí que pasó en Flandes, donde ahí sí que él tiene un poco más de oportunidad y de posibilidad de dar rienda suelta a toda su potencia, ¿no? Y en Flandes mató en uno de esos muros que van para arriba. Aquí no hay muros que piquen para arriba. Entonces la dificultad está en pues un poco más en el manejo de la bicicleta, ¿no? Puntos fuertes de Mathieu Van Der Poel, pues en teoría el principal, ¿no? Que este sí que es su terreno, que él se maneja mucho mejor aquí sobre los adoquines, él tiene una gran facilidad para dominar la bicicleta, un hombre que domina tanto el ciclocross, pues aquí tiene muchísimo ganado, ¿verdad? Y en teoría, ¿no? Cuanto peor esté el terreno y cuanto más complicado sea mantener un poco la verticalidad, ¿verdad? Pues incluso será mejor para Van Der Poel en relación con Pogačar, ¿no? Él además puede jugar un poco la baja de Philipsen, alguien que ya sabe lo que es hacerlo muy bien. Aquí en la París-Roubaix tiene 2 segundos puestos, recordamos, y seguramente es una de las espinas que tiene clavadas Philipsen, el no haber ganado una París-Roubaix por tener a quien tiene por delante, ¿verdad? En este caso, pero bueno, en un determinado momento puede jugar esta doble baza. Y entonces eso le puede favorecer, ¿no? Porque en teoría UAE va con la clarísima baza de Tadej Pogačar, ¿no? Ahora bien, puntos débiles que pueda tener también Van Der Poel, que le pueda poder la presión en un determinado momento de volver a hacer historia también aquí, como le pasó en el Tour de Flandes, que no conseguía hacerla. Que viene de perder contra Pogačar y encajar un segundo golpe, bueno, pues también es un poco temor de también que en tu terreno, en teoría que en tu terreno te puedan ganar, ¿verdad? Y pues vamos a ver cómo está de fuerzas, porque el otro día se le vio síntomas de debilidad, ¿verdad? En ese muro, pero bueno, es verdad que en esta ocasión se antoja más difícil ver o pensar en que Tadej Pogačar pueda dejar tan clavado a Mathieu Van Der Poel, ¿no? Así que bueno, estos son un poco los puntos, yo creo, que tenemos que tener en cuenta a favor y en contra de cada uno de los dos. Y sobre todo hay un factor que va a ser determinante. Dan ahora mismo un 70% de lluvia en Roubaix. Parece que la lluvia va a hacer acto de presencia sí o sí en el recorrido, a lo largo del recorrido. Y eso va a condicionar, pero vamos, indiscutiblemente la carrera. No es la París-Roubaix una carrera que en los últimos años haya estado marcada precisamente por la lluvia, pero creo que todo se nos viene un poco a la cabeza la última, que fue la de 2021, la que ganó Colbrelli, llegando de barro hasta las cejas de una forma increíble, con Vermeer segundo, con Van Der Poel tercero, con lo cual él ya sabe lo que es llegar entre los mejores en un año en el que las cosas se ponen muy feas, y esto es un factor absolutamente condicionante, ¿no? Aquello puede ser una pista de patinaje. Tadej Pogačar seguramente tenga mucho más que perder en este caso, y bueno, será otra carrera absolutamente diferente en el caso de que haya lluvia. Ahora bien, no solo de Van Der Poel y de Tadej Pogačar vive esta París-Roubaix, ¿verdad? Es verdad que son
los dos grandes protagonistas, los dos grandes nombres que centran el foco, los dos grandes favoritos, eso no hay duda, pero hay otros hombres que también van a dar guerra, seguro, y que, bueno, pues van a pelear por estar ahí con ellos. Y seguramente el principal va a ser Mads Pedersen, un hombre que está haciendo una temporada absolutamente increíble, que ya le vimos lo bien que estuvo también en el Tour de Flandes, aguantando con ellos dos, en los momentos clave, que viene haciendo, como digo, una temporada excepcional, que sigue creciendo como corredor a sus 29 años. Y que, bueno, pues obviamente no sabe lo que es ganar aquí, pero va a tener muchísimas ganas de hacer un buen papel. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar. Y no va a ser el único, porque está por ahí también y aparece un tal Wout van Aert, al que, bueno, pues de nuevo hay que meterle ahí, ¿no? Después de lo que venimos viendo en los últimos días de él. Y seguramente yo hasta le dé un poquito más de chance y de oportunidad que en el Tour de Flandes, en el sentido por lo que decimos que este es un terreno más favorable, más llano. Van Aert es alguien que sabe manejar la bicicleta también a la perfección, al igual que Van der Poel, por venir del ciclocross. Y aquí tiene mucho ganado, porque es verdad que en Flandes, cuando la carretera se empinaba un poco, a él le costaba, pero en un terreno un poquito más llano y en el que la dureza está en la superficie, cuidado con Wout van Aert, que le venimos viendo bien a través de Flandes pese a la mala definición, que le vimos sorprendentemente bien, yo creo, en el Tour de Flandes, y que aquí, pues bueno, creo que vuelve a ganarse un nombre y que le deberíamos tener en cuenta. Es verdad que tuvo un susto ayer mientras se entrenaba, porque sufrió un pinchazo y estuvo a punto de irse al suelo ya en Arenberg, pero bueno, creo que eso no tiene tampoco mucho más recorrido y más allá de una mera anécdota, así que cuidado con Wout van Aert, que además va a tener a Van Barle, que ya sabe lo que es ganar también una Paris-Roubaix. Bueno, seguramente ahora no le veamos como gran favorito, pero un tío que sabe lo que es ganar aquí, pues siempre hay que tenerlo en cuenta. Y luego, pues, un poco lo de siempre, ¿no? Kuhn, Mohoric, vamos a ver cómo está esa gente. Aparece por ahí también Filippo Ganna, al que yo sinceramente en esta ocasión le veo un poco más lejos de los peces gordos por la pura superficie y por si hay lluvia y todo se pueda poner un poquito más feo. Creo que ahí Filippo Ganna tiene un poco más que perder que el resto. Así que bueno, vamos a ver hasta dónde llega, por ejemplo, también Iván García Cortina, por nombrar algún español, ¿no? Y porque al final lo hizo bien en el Tour de Flandes y entró en el top 10. Así que bueno, esto es un poco el abanico de los otros aspirantes más allá de Tadej Pogačar y de Mathieu van der Poel.